Hola, bienvenidos a una nueva edición del Ciclo Momento. Hoy estoy con Nicolás Dorval Borí, quien está acá al lado mío, que anda de visita en Chile con un equipo de estudiantes de la Universidad de Versalles. Nicolás es arquitecto francés y además es profesor de arquitectura también. Eh, Así que nada, estamos muy entusiasmados hoy día de ver su trabajo y los dejo con Nicolás, que va a presentar su trabajo académico y profesional de proyecto. Bueno, gracias Rodrigo y te voy a mirar. Sí, dale, perfecto. Gracias por la invitación también y gracias a mis estudiantes de estar acá también. Sí, nos conocimos hace 13 años, empezando un concurso cuando trabajaba con Sebastián y ustedes, con Benjamín, Sí, sí. hace mucho tiempo. Así que y también Emilio en esta época, Marín. Bueno, y yo soy arquitecto francés, yo vivo entre París y el sur de Francia. Ahora tengo la oficina en París y empecé mi oficina en el 2007, 2008. Sí, justo después de titularme. Lo que voy a presentar, voy a ir un poco rápidamente porque esa presentación es muy larga, así que quizás una introducción, unos proyectos y discutimos, ¿no? Buenísimo. El tema es que me gusta empezar mis presentaciones con unas imágenes de- que muestran lo que representa arquitectura para mí, que creo que sobre todo arquitectura son condiciones físicas que se pueden habitar de manera un poco libre, digamos, no tan definidas por el arquitecto, eh, digo, la manera en cual se ocupan, sino que el arquitecto define las cualidades físicas de este eh, medio, medio ambiente, no se dice, ¿no? De este entorno, algo así. Entonces, esa imagen es una imagen de mi región en el sur de Francia, eh, donde vivo ahora. Y se ve en esta imagen un cielo muy, muy rojo. Tiene un año y medio esa imagen. Y tiene algo muy particular, no se ve algo muy natural. eh, Tiene algo familiar porque es un paisaje normal, pero tiene también ese color muy raro que parece Marte, que viene en realidad de la calidad del cielo, que estaba este día lleno de polvo, de arena del Sahara, del desierto del Sahara, volando así por el viento, llegando arriba de Francia y haciendo ese filtro encima de los paisajes y cambiando la luz y la calidad de la luz y de todo lo que puede ocurrir acá por ese filtro particular. Eso también es una imagen, no de mi lugar, pero de Marte, de verdad. Y lo que me gusta en esa imagen también es este cielo particular que se puede parecer al otro, pero que tiene que ver con una inversión de color de lo que vemos en la Tierra. Que eh, acá, acá en esa imagen el cielo es rojo y el atardecer, el color del sol, del atardecer es azul, lo que sería exactamente al revés en la Tierra, donde el cielo es azul y el atardecer es rojo. Y eso pasa por la calidad particular a un nivel molecular, digamos, de la composición de la atmósfera de este lugar. Y produce algo que lo encuentro acá o acá,
al mismo tiempo un poco familiar, familiar se dice, Sí, sí. y extraño. Y son condiciones, en realidad, condiciones muy particulares, que para mí son una forma de arquitectura, o que son las cosas que en cuales podemos influir como arquitectos. Podemos definir condiciones, sobre todo. Y lo que pasa adentro de esas condiciones quizás no me importa tanto. Es lo que hizo Yves Klein en esas arquitecturas de los años 60, tratando de modificar la calidad climática solamente y generar una arquitectura, una manera de vivir solamente con un muro de fuego, un techo de aire, una cama de aire también, solamente con elementos así, modificando esos elementos, generar espacios para vivir, eso, condiciones. Después de esas condiciones lo que encuentro es que en ese en ese lugar donde vivo, pero en cualquier lugar en el mundo, los humanos ocupan esas condiciones de una manera, con pequeñas intervenciones, cambiando el paisaje, cambiando esas condiciones, con elementos que yo llamo anécdotas, ¿se dice? Anécdotas construidas. Esos muros que se ven acá son para mí como pequeñas anécdotas, pero lo que me gusta en esa palabra de anécdotas es que no es una anécdota como una broma, es algo que trata de decir algo sobre la realidad sin tratar de ser como muy generalista, pero es algo preciso. Una pequeña definición o una pequeña historia que dice muchas cosas. Esos muros en mi región también vienen de la extracción de las piedras que ocupan todo el terreno, pero en el terreno no se puede hacer cualquier cosa, no se puede hacer como plantación o tener animales, sino se quitan las piedras. Así que cuando se quitan las piedras, se deben poner en algún lugar, y ese lugar puede ser solamente muros. Así que ocupan los muros un rolo, de ser el resultado de la extracción de la piedra, y también generar ¿cómo se dice? Un límite para proteger los animales o definir un espacio donde se puede hacer una cosa. Entonces la condición sería un terreno lleno de piedra, y la anécdota sería tomar esa piedra y construir un muro con eso. Y esa región, pero cualquier región en realidad, está llena de esas anécdotas que me encantan, como en el libro de Bernard Rudowski, Architecture Without Architects, de la 60 creo también. Pequeñas cosas que muestran maneras sencillas de ocupar el territorio. Entonces esas dos cosas me fascinan. La primera es como definir condiciones generales que son muy relacionadas con la atmósfera. Y la segunda cosa es, después de definir esas condiciones, introducir pequeñas cosas que te pueden permitir habitar este territorio, esa zona. Tengo este título, Materia, Energía y otras rarezas, acá en inglés, porque esa idea es lo que tengo, es lo que
trato de generar en mis cursos en la Escuela de Versailles y también en mis proyectos. Así que lo voy a mostrar en las dos cosas. Digo materia y energía porque esas son las dos cosas que se pueden manipular para crear esas condiciones. Matter and energy se refiere a también esa historia que me encanta de Reina Banham, que cuenta una historia de unos hombres, una historia fictiva, de unos hombres que llegan en un bosque, que van a pasar la noche en este bosque, que se encuentran frente a madera. Y Reina Banham dice que tienen dos posibilidades para pasar la noche. Pueden construir ¿cómo se dice? Un shelter. Un refugio con la madera, que sería la solución estructural. O pueden quemar. Hacer una fogata. Claro, hacer un fogata, que sería la solución energética. Dos condiciones, dos maneras de crear condiciones físicas para protegerse del frío. Y entonces en mi trabajo siempre hago ida y vuelta entre esas dos cosas, dos maneras de crear condiciones. Bueno, voy un poco rápido sobre lo que enseño en la Escuela de Versailles. Eso es un taller de segundo año donde esas condiciones, de lluvia acá. Están cambiando las condiciones atmosféricas. El tema es que para producir un espacio, para producir condiciones, dividimos la realidad física del mundo en diferentes temas físicos. Diferentes campos así de la física, para que cada estudiante estudie un tema en particular. Acá eran unidades del sistema internacional: watt, hertz, candela, Celsius, lumen, pascal, y cada uno representa también un campo físico. Watt es no sé cómo lo voy a decir, power, hertz, frequency en electromagnetic waves, candela es la luz, Celsius, temperature, lumen, luz también, pero de otra forma, pascal, pressure. Esas cosas las estudiamos muy en detalle, esos temas físicos, y tratamos de generar arquitectura que surgen directamente de esas análisis, con proyectos que a veces no tienen mucho sentido si fuera para inhabitarlo o por construirlo directamente, pero que tienen un sentido muy directo relacionado a este tema físico. Así que, por ejemplo, acá son parábolas, que se relacionan con un tema de emisividad para, ¿cómo decirlo? Para, reflejar. Para no reflejar, sino emitir las radiaciones infrared. Infrarroja. Para to cool down the space. Sorry, I'm switching. No lo voy a lograr en español. Para bajar la temperatura. Sí, para bajar la temperatura y emitir solamente en dirección de acá. El proyecto está orientado así, pero normalmente está orientado al norte, así que todos los rayos que se emiten de calor salen afuera y eso. Bueno.
Y otros proyectos relacionados con temperatura o con luz, con agua también, eso es agua también, eso es inercia creo, eso es luz, eso es temperatura. Bueno, lo podría explicar mejor, pero eso es, era un proyecto con thermal inertia, con inercia variable, depende del lugar. No se ve mucho los muebles, pero se entiende igual. No, eso es radiative cooling, me confundí. Eso no era un otro, pero es parecido. Eso con el viento, ventilación, mejor, ventilación también. Y eso creo que es de Inés, que está acá, ¿no? Sobre isolación térmica. Y bueno, eso lo paso rápido porque es más como el desarrollo del proyecto después que se empieza con algo súper directo así, muy literal, digamos, y después se desarrolla en un proyecto más complicado, más que se choca más con la realidad y con un sitio, cosas así. Y entramos en el detalle después. Eso es una evolución de este proyecto, pero que lo encontraba esto un poco, me gustaba mucho este ejercicio muy abstracto, pero también estaba difícil conectarlo con la realidad porque no teníamos una realidad bien definida en esa segunda fase del proyecto. Así que después encontré esa idea de buscar en una página como Mercado Libre acá, encontrar lugares para comprar y mando a los estudiantes a visitar esos lugares, contactar a los dueños y el tema es que deben ser lugares muy, muy baratos, casi todo roto, ¿no? Y esa realidad vamos a explorar, a investigarla y hacer el proyecto casi la misma cosa que te mostré antes, pero sobre ese tipo de realidad que dibujamos súper bien, súper detallada, para bien entender el potencial de esas condiciones que ya existen. Paso un poco rápido. Esos son los proyectos después. Eso era la publicación después de este trabajo. Eso es un otro proyecto con estudiantes de Magister, que acá están. Es el proyecto que hicimos hace 3 años y que es la razón por cual estamos hoy en Chile. Es un proyecto que se trataba de cosas similares de física, estudiar la física de manera separada así, por temas, pero con un objeto, con un contexto de realidad que no es en Mercado Libre, sino que son observatorios o telescopios astronómicos. Y pasó un poco rápido, pero es la misma idea de cada vez hacer como un estudio muy detallado de esa realidad que existe, que tiene propias condiciones, ir a visitarla. Siempre creo que es muy importante visitarlo y después generar proyectos que surgen por un lado de esa realidad que visitamos, que dibujamos, y de otro lado de temas físicas muy bien estudiados. Y bueno, paso rápido en los proyectos, así. Eso es mis proyectos, perdón. Eso es una casa, un concurso que hicimos con Caroline Corbasson, que es artista, amiga mía, en Saudi Arabia. Una casa en el desierto. Es un desierto tan impresionante, no hay nada que hacer para que el proyecto sea bonito. Las condiciones
bueno, por lo menos visuales ya existen para que sea un lugar increíble. Pero al mismo tiempo las condiciones climáticas son muy duras. Hay que generar algo frío para vivir en este sitio. Entonces hicimos un estudio, una investigación sobre la realidad de este sitio, como siempre lo hacemos como en Le Bon Coin, como en Atacama, que tratamos de bien entender también con herramientas que son los nuestros. Así que Carolina es artista, utiliza ciertos medios, nosotros dibujamos como arquitectos, son nuestras herramientas para entender la realidad, digamos. Y Carolina hizo esa investigación, que es realmente también una investigación sobre este sitio, para entenderlo, y son escáneos por microscopio electrónico, de piedritas así, muy chiquitas. Pero cuando se agrandecen esas imágenes, se ve como un paisaje, se ve como algo que se podría habitar, ¿no? Y bueno, si nosotros hacemos esos dibujos de la realidad como en Le Bon Coin o como en los telescopios, Caroline hizo ese estudio, esa investigación que encontré muy interesante porque también dice algo de la escala de lo cual tratamos de hablar, que puede ser algo gigante al tamaño del cosmos y que puede ser algo microscópico también. Todas esas escalas no veo mucha diferencia entre ellas, así que me parece importante de la misma manera estudiar algo gigante o algo pequeño de la misma manera, con la misma objetividad, digamos, o la misma mirada. Eso ella lo hizo, y nosotros hicimos estudios más como de la trayectoria del Sol, condiciones climáticas y todo esto. Y no se ve mucho. Bueno, lo siento. Y en ese desierto había unas piedras que ya existían, gigante, grande por lo menos. Y esas piedras, eso lo vimos acá, esas piedras ya tenían una calidad, eso es muy microscópico, pero esas piedras que estaban allá ya tenían también una calidad para habitarla. Se quería sentarse encima, se podía hacer cualquier cosa alrededor de esas piedras. Ya la arquitectura existía de una forma. Solamente había que enfriar un poco esas piedras y crear un lugar más frío alrededor para que sea de verdad una arquitectura donde se puede habitar. Entonces hicimos eso, hicimos algo súper sencillo que encontramos agua, esa zona se llama un wadi, es como una dry valley, donde hay agua que baja y que ocupa como acuífero abajo. Se puede lograr geotermia fría con un hueco así. Y así se podía sacar el frío del subsuelo, traerlo en esa roca, en esa piedra gigante, y enfriar la roca. Después, una vez que enfriaste la roca, ¿se dice enfriar? Sí. Enfriar. Hicimos una planta cuadrada, algo súper simple, dividido en 3x3 más o menos de proporción, tipo paladio, no sé, algo así. Y finalmente esa sencillez de la planta se mezcla con la complejidad de las piedras, que, por lo menos la piedra central, que genera ese frío. Y ya está, no hay mucho más que hacer para inhabitar este lugar. Bueno, pusimos unas
paredes también para que sea estructura, pero es un modelo simplificado del proyecto conceptual. Y utilizamos mucho las piedras que ya existían en el sitio para que sean como columnas también. Solamente faltaba una columna acá por la ubicación del proyecto. Así que pusimos algo que no sea una columna de verdad, pero que sea algo más como una anécdota de cual hablé en el principio, que el proyecto en realidad acá son puras condiciones climáticas, un cuadrado alrededor de una piedra fría, y después de eso hay que sumar solamente unas anécdotas para que sea completo el proyecto, porque si no se cae el techo. Y eso es así. Bueno, eso es otro proyecto, pero quizás es un proyecto grande que ganamos hace un año, creo, de vivienda en París, y tiene un tema sobre la térmica que se puede ocurrir, una investigación también sobre qué significa aislar, aislar se dice, aislar un edificio, que puede ser aislación por adentro o aislación por afuera, y ese sistema de aislación que es necesario en cualquier edificio, lo queríamos investigar y desarrollar lo que es este espacio vacío adentro, entre la aislación y el muro, y luego amplificar y ocuparlo. Entonces el proyecto funciona así, que tiene una pared de ladrillo y una aislación que va por dentro o por afuera, generando espacios, loggia o bow windows en la fachada, que se ven acá en la fachada sur, y el ladrillo se vuelve, cuando está por dentro, se vuelve un muro térmico, porque capta el sol y el calor y lo devuelve en la noche. Y quizás la forma un poco curva así que tiene, eso es en este caso la anécdota del proyecto también, que es algo simple, que no es tan racional al mismo tiempo, pero que no es mucho esfuerzo, pero que genera algo particular en el proyecto. Bueno, y creo que hay eso es una simulación térmica, y cómo se ve adentro, y eso me gusta porque se ve la loggia y el bow window, y después una loggia, un bow window así. Eso. Quizás ya podemos discutir un poco, porque me parece que hablé mucho, ¿no? No, está perfecto, estoy súper entretenido. Yo estoy entretenido, pero tengo varios otros ejemplos de esas ideas, que son siempre las mismas, ¿no? Claro. Me repito. Bueno, no sé si tienes preguntas. Sí, un montón. Me parece súper interesante la aproximación de estos dos ámbitos que tú estás poniendo sobre la mesa, como la idea de la energía, que probablemente es menos física, que si bien es física, porque tú decías, tiene partículas, tiene temperatura, tiene viento, pero como que uno está acostumbrado a no verla. Y después está toda esta área más construida, o también geométrica, que tiene como las dos entradas. Me gustó mucho la cita, la frase de Banham, esta pregunta de qué hacer en el bosque en la noche si hace frío, y si está la madera ahí, si hacer la fogata o hacer el refugio. Él dice algo, sigue con esa historia, diciendo que lo mejor sería unos hombres que
reflexionan de manera racional y que evalúan si va a haber viento o llueve o no sé, o calor o cualquier cosa en la noche y utilizan los dos de acuerdo a esas condiciones que van a suceder. Al contexto. Al contexto. Pero no somos así, los humanos no somos así. Somos como, tenemos heritaje culturales y que a veces, aunque hay viento, construimos de otra manera porque tenemos esa costumbre de construir de esa forma, de utilizar una solución en vez de otra, porque solamente no tomamos en cuenta esas condiciones y solamente repetimos lo que vimos de nuestros padres. Y no sé si él tiene una conclusión mejor que esta en esa historia, pero siempre me toca. Que, verdad, estamos siempre tratando de ver cómo se puede no sé, manejar las dos cosas. Bueno, esa era mi primera pregunta, pero ya la contestaste, que era ¿cuál de esos dos ámbitos era el que eliges tú? Y justamente esa es la respuesta, como se ven los proyectos, que siempre son ambos. O sea, siempre es como que agarrar la madera y ocupar la mitad para construir y la otra mitad para quemar. No sé si la mitad, o sea, me gustó mucho también que encuentro cuando, tú mismo lo decías en la presentación, los ejercicios académicos, que cuando entra la idea del contexto, del lugar o de otras condiciones más complejas y se sale de lo abstracto, también empieza uno a sumar otras capas que te ponen en crisis sobre cómo ir reaccionando y cómo ir dando soluciones. Por ejemplo, encontré súper interesante la idea de buscar estas casas como a precios muy económicos, que lo veía ahí con los precios que hay hoy día en el mundo. Yo creo que en Chile casi que es imposible encontrar casas 20.000 euros, 13.000 euros, que salían 28.000 euros. Entonces encontrar eso en Francia ya era como sorprendente. Pero, y en el fondo ese es el contexto económico, cultural, social, que te hace tomar decisiones luego para ver si hay posibilidades de intervenir físico, o a veces son posibilidades mucho más ligeras, más livianas, más estratégicas. Hay otro texto de Banham también que a mí me gusta mucho, que está relacionado con esta idea del medio ambiente, de la performance, finalmente, o de la manera de operar de las construcciones. En este caso, él habla de las casas, que dice a home is not a house, o a house is not a home, que el texto se trata como de toda la infraestructura que se requiere para poder habitar. Que probablemente para conseguir que una casa funcione, lo menos importante hoy día es las condiciones físicas. Y yo lo hablaba con alguien que, por ejemplo, si uno va a acampar, lo más fácil es resolver el campamento, que uno no se llueva, que no haya viento, pero lo más difícil es resolver el baño, el agua, el alcantarillado, el frío, o sea, la calefacción. Entonces ahí es cuando entran, ese texto está mucho más enfocado a las instalaciones o a los servicios. Que yo no sé si es algo que te interesa también, como pensar la casa desde un poco la línea del Pompidou o de toda esta arquitectura más infraestructurales, claro. Sí, cierto. El tema es que creo que ese Home is not a House fue escrito también en una época donde no había temas como de límite de recursos, no sé, se dice así. Como de crisis ecológica. De crisis, bueno, empezaba la crisis ecológica en esa época, pero era muy, no liviana, sino abstracta, digamos, que habían unos datos, pero no muy precisos tampoco. Y decir en este momento que una casa podría ser solamente equipamientos era muy fuerte.
y como que sea solamente Una burbuja. algo, un globo súper fino para contener esa calefacción, esas condiciones que son creadas por gasto de energía. Se podía imaginar en esa época. Pero ahora con recursos se dice, que se limitan con datos sobre el cambio climático que son muy precisos, que sabemos todo lo que pasa, sabemos también cómo calcular muchas cosas y como el carbon footprint de edificios. No debemos gastar energía en cualquier cosa. Esa manera de ver la arquitectura no puede más existir, creo. Por lo tanto, ya existió esa definición. Así que no podemos volver tampoco a la definición de antes, que era construir una casa de piedra y ya. Y vivimos en una casa de piedra sin calefacción, sin equipamiento. Así que nos encontramos ahora, creo, en una definición muy extraña, pero interesante del mundo, donde debemos reflexionar al mismo tiempo como Bannon y como los paisantes de antes que tenían pocos recursos para construir una casa de piedra. Así, reflexionar con equipamientos, infraestructura, tecnología y al mismo tiempo con pocos recursos. Y eso nunca pasó en la historia de la humanidad. Por eso creo que es una oportunidad muy, muy interesante para generar nuevas formas de arquitectura que pueden tener muchas direcciones, creo. Yo trato de investigar una forma que me toca, pero de lo que entiendo también de esa cuestión de infraestructura y bueno, tecnología al mismo tiempo y cosas más vernacular o más como, ¿cómo dice? Inert. ¿Cómo se llama? Inerte. Inerte. Pero ¿te interesa también toda esta idea como de estudiar la huella de carbono de los elementos o pensar en la performance futura de las casas? Porque ahora también hay un interés grande como en las passive house, pero también yo veo que ahí entra como otra capa que también es casi formal, porque uno ve que las passive house están llenas de paneles solares o que no tienen concreto porque tiene mucho gasto de huella de carbono. Claro. Incluso los cristales, está viendo hoy día que como que el concreto tiene una huella muy alta, pero después vienen los cristales, el vidrio, entonces se piensa en tipos de diseño que tengan ventanas muy pequeñas, muy aislados, Sí. paneles solares, y ahí de repente, claro, como que la performance reemplaza casi al proyecto. Te lo pregunto porque es interesante como tú siempre estás como en estos dos mundos. Finalmente igual hay un interés por el diseño, como bien cuidado, por los detalles, las terminaciones, las formas. Claro, uno ve, por ejemplo, algunos interiores ahí. No quiero cambiar sujetos, seguramente busco otra imagen para hablar. Oh, eso es en Valdivia, es Sí. lo que hicimos juntos. Sí. Claro, ese es como súper performativo y súper de instalaciones al final, de infraestructura. No, el tema es que esa cuestión de passive house, por ejemplo. ¿Por qué casi todos los arquitectos se encuentran incómodo, ¿se dice? No, not comfortable. Sí, incómodo. Incómodo con ese diseño. Porque creo que, de verdad, si uno tiene las performancias en cuenta y que reflexionan como ingenieros, digamos, tratando de buscar optimización solamente,
vas a llegar a conclusiones que son siempre las mismas y que son a veces, o mucho tiempo, frecuentemente, pero tontas en relación con cómo se podría vivir en términos de innovación o de generosidad también. Así que ese tema de Passive House no fue desarrollado por arquitectos, creo. Fue desarrollado con una idea de si tenemos que gastar nada como energía, hay que aislar mucho y no tenemos que tener vidrio, excepto si el vidrio toma la luz del sol. Y eso es como una ecuación que al final te manda a algo que es un proyecto que es 40 centímetros de aislación, pequeñas solamente al sur, en nuestro Al caso. norte, claro. Y por otros lados, no ventanas, que en realidad es como si fuera un proyecto de mis primeros proyectos de segundo año que te mostré, que es un poco tonto. Pensé que tenía Sí, las ventanas claro, pequeñitas y los muros gruesos. que es algo súper directo, pero el tema es que yo lo hago como un ejercicio, eso, de ser muy directo, tomar en cuenta un tema que puede ser aislación, pero que puede ser otras cosas, que puede ser electricidad o agua, y tomarlo hasta el punto lo más extremo que se puede hacer, que se puede generar arquitectura. Y después de eso, lo tomamos como un ejemplo extremo y lo modificamos para que se vuelve a hacer arquitectura de una manera. Pero es un ejercicio. Creo que la Passive House es uno de esos ejercicios, pero que nunca se convirtió en arquitectura, porque es solamente decir aislar para no gastar energía y ya está. Y las otras cosas no existen mucho en esos proyectos. Y así que si tomamos en cuenta solamente un factor como eso, se genera una solución que puede ser, que puede ser un poco tonta, como creo personalmente el tema de Passive House. Pero sí, y lo tomamos como un modelo, nosotros arquitectos, viendo, debemos hacer una Passive House, no me encanta mucho porque siempre... Siempre son feas. Pero si volvemos al conocimiento del principio, cómo empezó el tema de esa aislación, cómo funciona la aislación, qué es una resistencia térmica, por qué se debería aislar, cómo se gasta la energía, de dónde viene, a dónde va. Y si todo este conocimiento lo hacemos nuestro de una manera, creo que podemos llegar a generar otros proyectos, como en los ejercicios pequeños que hago, otras formas, y esas bases te pueden llegar después, cuando lo modificas, otras formas de arquitectura. Pero debemos como subir como... ¿El estándar? No, como regresar de una forma, regresar al principio de la historia, de por qué debemos aislar, cómo funciona, en lugar de tomar el modelo del Passive House como modelo definido y ya. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo Sí, perfecto. es muy claro. No, sí entiendo que finalmente tú lo que planteas es como cuestionar los problemas y no solo repetir soluciones. O sea, si hay un problema, ir al fondo y explorarlo y ver qué es lo y de esa manera buscar soluciones que a lo mejor son poco convencionales, como este proyecto que mostraba del desierto, que a lo mejor la primera forma que uno se le ocurre de enfriar ese lugar es, no sé, poniendo sombra, otras cosas, más que enfriar una piedra, pero
pero una vez que uno enfría la piedra, eso puede enfriar el ambiente, Claro. y eso empieza, o sea, al cambiar como la manera de enfrentarse al problema de forma más abstracta, las soluciones son inesperadas y luego eso genera proyectos súper... Claro que en el desierto, cuando uno ve a las arquitecturas vernaculares en el desierto que luchan en contra del calor, casi siempre tienen muros muy espesos por la inercia, muy pequeñas ventanas, y esas funcionan, esas. Y cuando empecé el proyecto teníamos un ingeniero térmica, muy interesante también, pero que él me propuso desde el principio, pero es el desierto, antes que empiece el proyecto, el desierto es muy calor de 50 grados, te aconsejo de hacer paredes súper espesas, muy buena aislación por afuera, inercia adentro y muy pequeñas ventanas. Y lo encontró como esa manera de reflexionar en optimización directamente, así, no me interesa mucho. Entonces pensé, bueno, el paisaje allá es increíble, queríamos verlo siempre, estar en el paisaje. ¿Y cómo se puede estar en el paisaje? Como lo hicieron los IMSS con los case study houses, o esas casas de vidrio que todo el mundo conoce, la de Johnson, la de Mies. ¿Cómo se puede hacer eso en un clima que es demasiado caluroso? Caliente, perdón. Y entonces empecé a reflexionar cómo se puede hacer. Quizás se puede generar frío, pero por radiación, así que no emite frío, sino que aspira el calor de alrededor. Y te ponen en una dirección que es muy, muy diferente de lo que hubiera sido por otra forma. Y este proyecto también, que funciona con calor también, con térmica. A ver si tengo... Era un basement, como una, no sé cómo se dice. Un subterráneo. Subterráneo, el nivel del suelo está acá, un poco más alto. Así. Todo eso es abajo de la tierra. Y tienen problemas con el jardín de los vecinos, que es un tema que va a durar años, no sé qué. Entonces todos los muros son muy húmedos. Hay humedad siempre que sale. Y habían empezado a poner aislación térmica y tapar esos muros con cartón yeso. Y obviamente la humedad que salía dañaba muchísimo el muro, las piedras antiguas. Entonces, este proyecto nos puso en una dirección de un proyecto que es un lugar, las condiciones es frío, es húmedo y no se puede realmente aislar porque va a dañar las piedras. Entonces, ¿cómo se puede imaginar un proyecto donde se puede vivir por el calor, que hace calor suficientemente, que no es húmedo, pero que no tiene aislación térmica? Y bueno, lo reflexionamos pensando ¿cómo se dice? El confort. Sí, confort térmico. El confort no es solamente la temperatura del aire acá, y la temperatura del aire se sube con una aislación normal que tiene resistencia térmica, pero también con las radiaciones térmicas, que es un proyecto relacionado al otro en el desierto, pero al revés, con calor más bien. Entonces pensábamos, bueno, quizás el aire puede ser un poco más frío que lo que se necesita, pero la radiación térmica puede ser más alta que en un proyecto normal, digamos. En muchas casas el aire está como a los 26 grados, pero muy caliente, pero se siente mal porque las paredes y no hay radiación térmica, sino la radiación del aire que se desmaya, que se desaparece.
Entonces se siente el 26 grados del aire, pero no se siente la radiación térmica del lugar. Acá pensamos, bueno, si no utilizamos aislación térmica, vamos a hacer eso, hacer como un lugar que se calienta solamente por radiación. Como un día de invierno, cuando estás en el sol, te sientes bien, aunque el aire es frío. Y pensábamos el proyecto de esa forma, con una losa muy espesa, que tiene ese calentamiento abajo, que tiene mucha inercia térmica. Y después de generar esa inercia y esa radiación térmica, teníamos que tapar los muros no con aislación bien separada, pero con solamente algo que refleja un espejo a radiación térmica. Así que pusimos esas cortinas, que son la testeamos con mi cámara térmica para ver cuál modelo era lo más reflejante, y después esas ventanas que tapan también las ventanas existentes porque si tapas la ventana con la cortina no ves nada, así que para siempre tener la luz y reflejar los infrared que vienen de acá, había que tener una pared y por toda la altura, porque no se podía poner una cortina solamente abajo. Entonces se puede cerrar enteramente y así se puede guardar no la temperatura del aire, sino la radiación térmica, como si fuera en un lugar espejo que se reflejara la luz. Acá se refleja la luz, pero no solamente, sobre todo la aislación térmica. Y el proyecto, una vez que dijiste eso, es solamente eso, un suelo que genera el calor, unos muros revestimiento que reflejan eso, y después nada más, no se necesita mucho más para vivir en el proyecto. Así que, por ejemplo, la ducha es solamente agua que resbala acá y que va en esa, ¿cómo se llama? Rendija. Sí, que separa el muro existente, que es húmedo, de la losa que está aislada. Así, una separación térmica entre los dos, que es eso. Bueno, hay otras cosas en el proyecto, pero básicamente es eso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, pero perfecto. Me queda súper claro. Y bueno, muchas gracias, Nicolás. Yo creo que ha sido una conversación súper motivante de pensar la arquitectura de esta manera menos física. O sea, es interesante esa mezcla, porque por un lado es muy física y por otro lado es muy como estratégica, o más pensar en las condiciones de confort que tú hablabas y cómo esas condiciones de confort crean ambiente, y esos ambientes finalmente son activos, o sea, no son cerramientos formales, sino que son cerramientos que están permanentemente cambiando lo que pasa adentro. Y estratégico, tienes razón. Así que, nada, pues en este día lluvioso de Santiago, como ahora llueve cada vez más, o sea, cada vez menos, cada vez más afuera, pero cada vez menos en Santiago, ahí se nota el cambio climático que hablábamos. Darte las gracias, Nicolás, por la presentación y por tu tiempo. Yo sé que están súper cansados luego de muchos viajes por diferentes lugares parecidos a Marte, con mucho calor, Seguimos mucho en el frío, sur. mucha lluvia. Así que están ahí aprovechando Chile al máximo. Pero eso, muchas gracias por la conversación. Así que, bueno,